Bienvenidos a este nuevo vídeo. En esta ocasión tengo a Marc por aquí. Marc, gracias de nuevo por estar aquí. Ya no sé cuántas veces en este canal, pero bueno, ya sabes que siempre eres súper bienvenido. Y hoy vamos a ver una guía para principiantes de análisis on-chain, que por eso tenemos a Marc por aquí. Y antes de entrar en todo esto, más que nada por si hay alguien que no conoce a Marc, él se va a presentar y ahora os va a explicar rápidamente lo que vamos a ver en este vídeo. Así que Marc. Perfecto, sí, bueno, me llamo Marc, tengo también un canal de YouTube, llevo ya 7 años invirtiendo en criptomonedas y he estado pues identificando durante estos 7 años narrativas, oportunidades de inversión y sí que es cierto que desde hace ya, pues a lo mejor más de un año, empezamos a hacer bastante análisis on-chain, que al final no deja de ser analizar datos en la blockchain que nos permiten pues tener una visión un poquito más amplia del mercado, no solamente viendo un gráfico, sino también pues teniendo gráfico fundamental y también esos datos que se ven gracias a las blockchains porque son públicas y podemos sacar mucha información de ellas, ¿no? Entonces, bueno, haremos un análisis, bueno, más que un análisis de las plataformas que utilizamos principalmente, en este caso yo, hay muchísimas, pero sí que es cierto que yo las que utilizo más son sin lugar a duda DeFi y también Arkham, que son de las más conocidas. Entonces, si os parece bien, haremos todo lo que sería la review guía en el setup habitual, ya que estamos ahora mismo no en el mejor lugar, que se está muy bien, pero no es el ordenador del setup. Exacto. Y ahí os contaré ya todos los detalles para que podáis al menos empezar y tener una base sólida. Perfecto, Marc. Pues oye, muchas gracias. Y solo para acabar aquí el vídeo antes de dejaros a todos vosotros con Marc, principalmente el análisis on-chain lo vamos a utilizar, ¿no?, para encontrar, entiendo, proyectos con potencial, para investigar wallets o carteras, ¿no?, para ver un poco incluso influencers a lo mejor que tienen. Un poco, este es el objetivo, ¿no? Un poco. Y también hay una parte importante que es la seguridad, de que no solamente es para encontrar oportunidades, o también, mejor dicho, para encontrar aquellas oportunidades que no hay que invertir. Porque al final también podemos saber pues, si a veces la liquidez del token está concentrada en una única wallet, puedes saber si el contrato está renunciado o no está renunciado. Es decir, hay diferentes herramientas que nos dan pues, esa seguridad a la hora de invertir y que a veces pues, las pasamos por alto pues, por desconocimiento. Perfecto. Pues nada, dicho esto, os dejo con Marc y vamos al lío. Perfecto. Y ahora sí que sí, ya estamos en el setup, así que vamos a ir directamente al análisis on-chain. Vamos a dar unas pinceladas de al menos las 3 herramientas que deberíais de utilizar más a menudo, sobre todo para que os dé una perspectiva más general del mercado. El análisis on-chain al final no deja de ser analizar los datos que la propia blockchain, al ser pública, nos brinda. Si las blockchains no fueran tan públicas y no pudiésemos tener esos datos, primero, que la gente no las utilizaría tanto y segundo, que no podríamos sacar información de alto valor, ¿no? Al final tú puedes hacer análisis fundamental, puedes hacer un análisis técnico trazando diagonales, aplicando indicadores y sí que es cierto pues, que el análisis on-chain a lo mejor es el menos conocido, es el más desconocido, sobre todo porque hay poca información aún en Internet y sobre todo las herramientas pues como que de alguna forma se están empezando a lanzar. No llevan mucho tiempo, de hecho Arkham pues es una herramienta que tampoco no es que lleve más de 3 años, si mal no recuerdo. DeFi creo que lleva un poquitín más, pero al final son 2 herramientas súper poderosas. Entonces, realmente uno de los factores que creo que deberíamos de considerar más es sobre todo entender que en criptos lo más importante es la atención. Da igual que ahora mismo el proyecto que más te guste, porque tiene el mejor equipo y porque crees tú que va a subir más. O sea, en este caso tienes que hacer un poco de autocrítica y entender que muchas veces, los proyectos que tú creas que vayan a funcionar mejor no van a ser los que vayan a tener mejor atención. Por mucho que sean los mejores, porque al final si no las meme coins ahora mismo no tendrían que tener el volumen y el interés y la atención que tienen ahora, pero el mercado dictamina realmente, ¿no?, de una forma sincera hacia dónde va la atención. Entonces, ¿cómo podemos identificar la atención? Pues de muchas formas. Esto se puede hacer mediante Twitter, se puede hacer mediante YouTube, se puede hacer mediante Telegram, es decir, todas aquellas herramientas, típicos grupos de Telegram pues que te van informando de noticias, pues normalmente te pueden dar una visión general, pero realmente los datos que no engañan son los que estás viendo ahora mismo en pantalla. Entonces, herramienta número 1 que recomiendo, ¿vale? Esto es un análisis on-chain muy básico y sobre todo una de las formas o una de muchas formas que podemos encontrar oportunidades o identificar
smart money, es decir, donde las personas que son rentables están acumulando dinero y poder seguir un poco su rastro, ya que al final tenemos que entender que el smart money, las personas que son rentables, normalmente no siempre están utilizando las mismas billeteras, sino que van rotando de billeteras, porque al final están dejando rastro y la gente que les sigue el rastro pues pueden jugar en su contra, pueden identificar movimientos, pueden predecir, mejor dicho, movimientos y de esta forma que pierdan dinero, ¿no? Entonces, dentro de defiyama.com/dex/change, que lo tenemos igualmente aquí dentro de volúmenes, ¿vale? Tenemos muchas funcionalidades en Defiyama. Nos vamos a Change y aquí tenemos un gráfico, ¿vale? Del volumen y también de la dominancia. Podemos ir desde el daily al weekly o al monthly. Si vamos al monthly, pues vamos a ver, evidentemente, que en este caso la dominancia total del mercado está controlada ni más ni menos que por Ethereum. Pero es que lleva muchísimo tiempo donde Ethereum es la dominante, Solana y BSC siempre se van turnando y el resto también se van turnando, ¿vale? Entonces, ahora mismo lo que yo os recomiendo es que identifiquéis, ¿vale? Más recientemente, porque pensad que ahora mismo las criptomonedas, al estar en memes, la atención es muy limitada. ¿Qué significa la atención? Pues que lo que antes podía perdurar durante meses, ahora perdura semanas, incluso podríamos decir que días, horas no, pero hasta hace poco, por ejemplo, de la blockchain de Sui no se estaba hablando nada y ahora mismo se está hablando muchísimo. Al igual que también se está volviendo a hablar de la blockchain de Solana cuando hasta hace poco no se estaba hablando muchísimo. Al igual que la blockchain de Ton, que hasta hace poco no se hablaba muchísimo y ahora se está hablando muchísimo. Entonces, como todo va muy rápido, sí que es cierto que tampoco nos tenemos que ir a las blockchains, vamos a decir, de la posición 15 hacia abajo, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque pueden tener picotazos de volumen, ¿vale? Que pueden llamar la atención. Por ejemplo, claro, si me bajo más abajo, tenéis que entender que, claro, al tener menos volumen, pues a la mínima que entre algo de dinero, pues destacan muy rápidamente, ¿no? Pero sí que es cierto que al final a ti lo que te interesa, de alguna forma, es identificar el volumen de las últimas 24 horas, estar haciendo seguimiento de qué está pasando y también el volumen de los últimos 7 días. Igualmente, al final el weekly creo que es un valor muy representativo de si realmente estamos viendo una blockchain que está empezando a tener cierta atracción o no la está teniendo. En este caso vemos que Mantle tiene un 86%, ¿vale?, de cambio en los últimos 7 días, en la última semana, por lo que podemos decir que es bastante, pero también estamos viendo que otras blockchains como Phantom están resurgiendo y Scroll están resurgiendo. Entonces, como primer dato, podríamos decir que este indicador de volúmenes nos puede dar una orientación de hacia dónde está yendo el interés, ¿vale? Dentro de esto lo que podemos hacer es, por ejemplo, entrar en Sui. Vamos a entrar dentro de lo que sería este gráfico y ahora vamos a meterle, por ejemplo, el weekly y en este caso tenemos que tener en cuenta que esta semana pues estamos a la mitad, por lo que esto puede seguir subiendo, pero aquí podemos ver de alguna forma rápida cómo se comporta el gráfico y qué tendencia tiene, porque hemos visto que desde octubre-noviembre del año pasado vimos una gran subida, hasta abril, luego vimos una corrección, pero estamos volviendo a arrancar. Entonces, cuando tú ves que en datos on-chain empezamos a tener más volumen, está volviendo a resurgir todo esto, al final esto significa que hay tokens que tú puedes investigar, por lo que de alguna forma esto lo tienes que tener muy presente, porque donde hay volumen hay atención, ¿vale? Entonces, vamos a hacer el ejercicio de utilizar ahora mismo Arkham, ¿vale? Arkham es la herramienta número 1 para análisis on-chain, es la más conocida. A lo mejor, pues, yo os diría incluso que es la más completa, pero sí que es cierto que hay algunas de pago que te pueden dar información un poco más concreta. Tienen básicamente billeteras ya guardadas para que de alguna forma te puedan dar indicaciones de cuáles son Smart Money y cuáles no. Yo creo que ahora mismo, pues, Arkham es la completa porque es gratuita y tiene prácticamente todas las blockchains principales. Tienes Ethereum, Polygon, BNB, Arbitrum, Avalanche, Optimism, Bitcoin, Tron, Base, Flare, Linea, Manta y Blast. ¿No tiene Solana? Es cierto, no tiene Solana. Pero al final hemos de entender que Solana, pues, creo que yo, tarde o temprano, considero que sí que la van a implementar, pero tienen al final sus propios deals que deciden si realmente incluyen alguna blockchain o no incluyen alguna blockchain. Pero igualmente tenemos que entender que hay muchas oportunidades en Base, hay muchas oportunidades dentro de Tron, hay muchas oportunidades dentro de BNB Chain, también de Ethereum. Entonces, no hemos de olvidar que, por ejemplo, pues en estas blockchains, ahora mismo la atención sabemos que está en Solana, pero hemos visto mucha atención dentro de Tron, ¿vale? Hemos visto mucha atención en Ton, donde aquí no está disponible. Entonces, evidentemente, para el análisis on-chain estamos
de alguna forma limitados en Arkham. Estas son lo que serían las blockchains principales que podemos analizar. Pero quería coger el ejemplo de Bread, ya que Bread es una moneda que ya Lucas ha hablado muchas veces en el canal, la cual pues tiene pues unas perspectivas a largo plazo bastante positivas, ¿no? Entonces, yo normalmente lo que intento hacer con este tipo de análisis on-chain es identificar suelos o movimientos de smart money. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues normalmente en las zonas donde el gráfico suele hacer estos movimientos, ahora os voy a enseñar, donde el precio explosivamente sube y luego corrige, ¿vale? Normalmente cuando corrige pues va marcando mínimos y máximos decrecientes porque los va marcando el smart money, va vendiendo, ¿vale? Y va marcando pues esa tendencia bajista y va marcando también esa tendencia bajista al crear esos máximos y mínimos decrecientes. Entonces, cuando el smart money realmente ha liquidado sus posiciones porque han comprado todos aquí abajo, ¿vale? El punto donde ellos quieren recomprar es el punto donde tú empiezas a ver una distribución. Una distribución es cuando el precio está empezando a moverse de forma lateral o tiende a moverse de forma lateral. Entonces, tú lo que tienes que identificar es quién cojones está comprando en estas secciones de aquí, ¿vale? Ahí es donde tú puedes identificar gente que está comprando de forma inteligente, porque realmente el que está perdiendo dinero te ha comprado aquí, te ha comprado aquí, te ha comprado aquí y seguramente también te estará comprando aquí y te está comprando aquí. Entonces, tú cuando quieres ya identificar buenas oportunidades, aquí es donde puede aparecer el famoso análisis técnico donde tú puedes decir, vale, aquí tenemos una zona de resistencia, esto fue una zona de techo, pues tú sabes que aquí de alguna forma el precio ha querido luchar. ¿Por qué? Pues porque vimos varios rechazos hace mucho tiempo y al final el mercado es fractal, pero el mercado tiene memoria y donde muchas personas han marcado zonas donde el precio tiene dificultad para romper, normalmente son zonas que luego en un futuro puede tener dificultades, ¿vale? Entonces, ¿qué estamos viendo ahora mismo? Que justamente en la zona marcada, tras esta gran caída, es donde el precio quiso frenar y de hecho el día justamente 5 de agosto vimos cierta resistencia del precio. Entonces vimos el 5 de agosto, vimos el 20 de agosto, luego vimos una falsa ruptura, esto se llama false breakout normalmente en zonas donde el precio está aguantando muy bien. Si vemos una ruptura suele ser para liquidar posiciones, para fudear a la gente y luego volvemos a recuperar. Y ahora mismo estamos justamente en el mismo punto de apoyo, ¿vale? Que será justamente esta zona de 1 y 2 de octubre. Entonces, normalmente lo que sería la herramienta de Arkham nos permite identificar, ahora mismo lo enseñaré, segmentar en qué zonas la gente compra y ver quién está comprando, ver qué billeteras están comprando, dónde están acumulando, etcétera, etcétera. También te permite poder identificar quién compró Bread a estas fechas, es decir, quién compró el 26 de febrero y quién compró el 5 de marzo, es decir, justamente finales de febrero, inicios de marzo, quién compró, ¿no? Entonces, vamos a hacer el ejercicio, vamos a apuntar ahora mismo quién compró lo que sería el 26 de febrero y vamos a marcar justamente las compras hasta el 2 de marzo, ¿vale? Este es el primer ejercicio para identificar billeteras que pueden ser rentables, ¿vale? Pueden ser insiders o personas que encontraron muy rápidamente Bread, pero al igual que podemos encontrar estas compras de aquí, también podemos identificar todas las compras que estuvieron en este periodo de aquí, ¿vale? Que serían desde el día 3 de marzo hasta el día 24 de marzo, que creo que tiene realmente más sentido que busquemos a lo mejor estos movimientos, ya que al final seguramente cualquier persona que haya comprado aquí habrán liquidado posiciones o seguirán holdeando, porque os recuerdo que cualquier persona que haya comprado aquí hasta el precio actual pues lleva más de un 22 por 22, es bastante dinero teniendo en cuenta el potencial que tiene ahora mismo el proyecto, que al final pues perfectamente se podría ir a los 20 billones, 30 billones a largo plazo, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Pues lo que tenemos que hacer es copiar el contrato del token o directamente haces copy-paste, ¿vale? Y ya te sale lo que sería la moneda. O también lo que podemos hacer es buscar directamente Bread y en este caso no cliquéis Arkham Entities, os vais directamente a lo que serían los tokens. Entonces, clicamos en el token y ahora mismo pues nos sale este panel. Es un panel que puede generar confusión porque hay mucha información, pero al final de aquí lo único que nos interesa realmente es, a lo mejor el top holders es una herramienta que puede ser interesante a considerar, ya que aquí se mezclan varias cosas. Se mezclan billeteras del equipo y se mezclan también muchas cold wallets de exchange y también hot wallets. Al final tienes que entender que donde están
todos los tokens de BRED normalmente suele ser en exchange centralizados. En este caso, pues tienen un 3% localizado en Bybit, tienen luego también en Gate.io un 2,3%, es decir, hay muchos tokens que están en estos exchanges, ¿vale? Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Pues lo que de alguna forma se puede, de alguna forma, rastrear es estas billeteras de aquí, que a veces, si os fijáis, tienen como una interrogación, o mejor dicho, un signo, o sea, un símbolo de Arkham con interrogación de color lila, es porque hay gente que ha etiquetado estas billeteras como si fueran de entidades, en este caso de BingX y de Bitpanda, que son dos exchanges centralizados. Entonces, yo normalmente lo que hacía antes, cuando realmente le dedicaba muchísimo tiempo a la análisis on-chain, es buscar este tipo de billeteras, abrir estas billeteras, por ejemplo, que son las últimas de top holders, y ver qué está pasando aquí, ¿no? Ver qué movimientos están tomando estas billeteras, porque ahora mismo el profit and loss de esta billetera realmente es positivo. Puede ser realizado o no realizado. En este caso es en gran parte no realizado porque sigue teniendo los tokens de BRED, no tiene el dinero en ETH o no tiene el dinero en USDT. Pero si os fijáis, es una persona pues que de momento no está perdiendo dinero desde que inició con esta billetera. En este caso, esta billetera también, o sea, es una billetera que pasó prácticamente de estar en pérdidas con mucho dinero, con mucho capital, ahora mismo mantenerse con un profit de 6,7 millones de dólares. Porque ahora mismo estáis viendo que esta persona tiene 1,4, se ha ganado 6 millones. Pues al final tenéis que entender que son personas que lo que están haciendo es retirar el dinero a otras billeteras, ¿vale? O puede ser billeteras que ahora mismo estén simplemente retirándolo a exchanges centralizados, ¿vale? Y luego también tenemos esta billetera que también de alguna forma está en profit. Un movimiento bastante parecido, por lo que pueden ser billeteras que simplemente se han centrado en las compras de BRED y por eso el gráfico de su PL es bastante parecido, porque al final en la gran medida del dinero que tienen está alocado en BRED, está alojado. Entonces, dicho esto, vayamos a por lo que os comentaba. Aquí tenemos tenemos los top holders, ¿vale? Que aquí podemos sacar algo de información. Y luego también tenemos los highest inflow and outflow, es decir, todas las compras más caras, o sea, más altas y también las ventas más altas o transferencias de dinero. En este caso, estáis viendo que el inflow más grande en la última hora lo ha provocado esta billetera con 9,3 millones de dólares. Si bajamos, pues tenemos también algo de DEX, también tenemos algunas billeteras de Hot Wallet, tenemos esta billetera en concreto que a lo mejor no sabemos quién es y decimos, hostia, pues ha comprado 110.000 dólares, vamos a investigarla, ¿no? Tú entras aquí y de golpe te das cuenta que es una billetera, ¿vale? Que está haciendo muchísimos dólares, por lo que de alguna forma esto podría ser perfectamente un mempbot, y un mempbot es básicamente una billetera que se dedica a estar comprando y vendiendo todo el rato. Es como un algoritmo, por lo que tienes que entender que una billetera que esté todo el rato comprando y vendiendo, comprando y vendiendo, comprando y vendiendo, pues es una billetera que tú no puedes hacer seguimiento, por lo que esta billetera, por muy jugosa que parezca, porque si os fijáis no para de tener profits, al final tenéis que entender que es una billetera que se nos escapa un poco de nuestro alcance y no debemos hacerle caso, ¿vale? Tenéis que buscar billeteras realmente que tengan movimientos lógicos, que sean de una persona, porque si al final están haciendo aquí 20.000 compras, yo ahora mismo actualizo y no sé si a lo mejor estamos hablando de las mismas transferencias o no. Mira, ya han añadido varias transferencias de hecho. Entonces, como está haciendo muchas compras y ventas rápidamente, no te interesa estar siguiendo estas billeteras, por lo que si tú identificas una de estas, está muy bien, pero no le hagas caso. Te interesan billeteras normales, ¿vale? Comunes. Entonces, volvamos a lo que sería el gráfico de BRED, que comentábamos que nos interesaría a lo mejor identificar billeteras Smart Money. Entramos de movimiento, o sea, entramos del gráfico donde previamente vimos grandes explosiones del precio. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Pues nos iríamos en lo que sería el apartado de aquí abajo a la derecha. En este caso, filtraríamos, nos iríamos directamente al 3-24 de marzo, bajaríamos del 3 al 24 de marzo, que no son pocos días, pero damos margen a poder identificar oportunidades. Y en este caso, lo que tendremos que hacer es simplemente filtrar movimientos de compra. Normalmente, ¿cómo lo podemos hacer? Pues directamente ponemos aquí Uniswap, ¿vale? Que ya que nos interesa todas las compras que vengan proveniendo de Uniswap, aquí podemos cambiar el timing y ahora mismo estamos viendo las del justamente 24 de marzo. Si queremos buscar justamente las del 3, en este caso clicaríamos aquí y ya estaríamos buscando justamente todas las compras que se hicieron sobre esas fechas, ¿vale? La cuestión es justamente identificarlas, ¿vale? Ir una a una, todas estas billeteras que estuvieron comprando en estas fechas, pues ver realmente qué han sido de ellas.
ya que al final también pensad que hay muchas compras que son cantidades pequeñas, por lo que yo normalmente lo que aconsejo es que mínimo le pongáis pues desde $500 a $1000, ¿vale? De esta forma vosotros ya vais a filtrar muchísimo más. Entonces, todas estas personas que estuvieran comprando justamente el día 3, ¿vale? Que fue justamente en esta subida, pues cuidado que también te puede dar muchísima información. De hecho, si por ejemplo incluso miráis las billeteras del día 24 previo al pump real, claro, pues yo lo que haría es irme aquí, en este caso, y me fijaría justamente en esta billetera, esta billetera, y aquí podría ver realmente qué han hecho estas billeteras, cuál ha sido su gestión, ¿vale? En estas operaciones. Algunas serán un poco fiasco, algunas realmente ganarán bastante dinero. De hecho, pues algunas incluso lo que hacen es comprar y al cabo de un rato vender, ¿no? Pero eso es una de las formas para poder identificar billeteras que han hecho buenos movimientos, ¿vale? Y hacerles seguimiento. Entonces, ¿qué haría yo ahora mismo? Pues lo que yo recomiendo cuando hagáis análisis on-chain en Arkham siempre es ver ahora mismo en estas zonas de aquí de mínimos, que sean los 0.066, ver quién ha comprado en esta zona de aquí, ¿vale? O podemos ver quién ha comprado en esta zona de los 0.75, por lo que haría es básicamente el mismo ejercicio que hemos delimitado en cuanto a fechas, ¿vale? Del 3 de marzo al 24 de marzo, lo que tendríamos que hacer es probablemente buscar, por ejemplo, desde el día 5 de septiembre al 7 de septiembre, que lo podemos hacer ahora mismo. Vamos a buscar aquí en fechas, del 5 de septiembre al 7 de septiembre. Le vamos a aplicar y ahora mismo estas compras que estamos viendo justamente aquí son personas que han estado comprando en la zona donde podríamos haber visto mejores oportunidades de compra, ya que desde entonces podría ser la zona de no retorno, en este caso de Bread. Por lo que aquí es donde realmente está todas las personas que compraron en este tramo, ¿vale? Son 82 páginas, por lo que hay bastantes wallets. Aquí podéis investigar y no os aseguro que a lo mejor las primeras que abráis van a ser un poquito sin más, ¿vale? Algunas sí que os darán profit, por ejemplo, estas son buenas billeteras, ya que desde que han comprado, pues realmente están teniendo un profit bastante positivo. Algunas pueden estar en pérdidas, es decir, no os podéis fiar de todos los movimientos de todas las billeteras. Hay gente que se piensa que el análisis on-chain es ver una billetera rentable y copiar todos los movimientos. Al contrario, el análisis on-chain consiste en primero identificar dónde hay atención, y esto es básicamente con el volumen que os había comentado. Luego, identificar qué monedas están teniendo más atención porque están teniendo un mejor desempeño, más volumen, ver qué billeteras están comprando, ¿vale? Sobre todo en qué zonas están comprando, porque al final, si tú, por ejemplo, identificas que en esta zona de aquí, ¿vale? Vamos a marcar que en esta zona, mejor vamos a borrar todo. Si tú identificas que aquí justamente ha comprado muchos más money porque es gente que es rentable, aquí han comprado muchos money porque es gente que es rentable, y aquí es mucha gente también ha comprado que es rentable, entonces tú realmente puedes considerar que cualquier zona de compra en el tramo marcado ahora mismo son zonas óptimas, porque al final está respaldado por Smart Money, por billeteras que son rentables. Y también al final tenéis que tener en cuenta que si estáis delante de un proyecto donde está ya marcando una distribución y no está marcando lo que os hemos comentado, esa tendencia bajista, porque si os fijáis, aquí veníamos de un tramo donde el precio estaba cayendo muy en vertical, ¿vale? Vamos a marcarlo más exageradamente. Esto podría ser la zona que ahora mismo el precio estaba marcando. Hemos roto esta diagonal y ahora mismo estamos entrando en un tramo de distribución. Por eso te interesa analizar qué está pasando justamente en estas zonas de aquí donde el precio ya está arrancando. Aquí es donde están acumulando los ganadores y no es en la parte superior donde están acumulando los ganadores, ¿vale? Así que nada, dicho esto, creo que más o menos con estas lecciones básicas de información dentro de DeFiYama y de cómo podemos utilizar lo que sería esta plataforma para analizar los datos, creo que con esto ya podemos avanzar. Os recuerdo, ¿vale? Estos son los inflows y outflows. Podéis identificar dónde entra el dinero y dónde sale, las billeteras o entidades que más movimiento están haciendo. Lo podéis filtrar también por horas, pero yo creo que en la última hora es lo más interesante. También tenéis aquí los top holders. También, si quitáis toda la información de aquí, al final lo que podéis conseguir es simplemente identificar, bueno, en este caso me he cargado todos los filtros, pero vamos a actualizarlo rápidamente. En este caso, aquí podéis filtrar por los movimientos más recientes. Podéis filtrar, por ejemplo, que quiero que me salgan solamente movimientos de $1000 para arriba, y aquí podéis ver qué está pasando, porque hace 34
justamente 34 segundos hemos visto que una billetera ha recibido $22.000 de BRED. Podemos hacer seguimiento de qué está pasando en esta billetera y de aquí muchas veces se puede sacar mucha información, a veces no, a veces sí. Entonces aquí es donde empieza el rastreo, ¿vale? Y luego también a nivel de gráficos tenéis aquí el Price History, tenéis el de TradingView. Yo utilizo este aquí porque el de TradingView ya lo tengo dentro de DEX Screener. Y luego seguidamente el tema de las billeteras, lo que a vosotros os interesa no es tanto el balance histórico, sino os interesa el Profit and Loss, que sea un gráfico alcista. Si es un gráfico que simplemente se está moviendo de forma lateral, ni fu ni fa no te debería de interesar, porque al final es un movimiento simplemente de cero movimiento, ni gana ni pierde. A ti te interesa saber billeteras que son rentables, que están siguiendo los movimientos de tu token, porque si veo que esta billetera es rentable, está comprando BRED, ojo, cuidado, ¿vale? Y de hecho estamos viendo que esta persona ahora mismo está comprando Digen. Entonces, claro, tú ahora mismo te pones a analizar este gráfico, ¿vale? Y estamos viendo que justamente ha pasado el precio de valer 0,44 a valer 0,80. De hecho, hemos visto una subida importante en las últimas 24 horas de un 127% en Digen. Entonces, aquí tú sí que realmente puedes volver a mirar quién está comprando justamente ahora mismo. Vemos movimientos muy interesantes. Vemos gente que está comprando muy recientemente cantidades pequeñas y también cantidades grandes. Entonces, tú aquí tienes que ver realmente quiénes son los que más están comprando. Y aquí puedes verlo tanto en top holders como también en billeteras más rentables. Yo me voy aquí ahora mismo y estas personas, teniendo en cuenta el gráfico de Digen, vamos a buscar el token. Nos vamos aquí, vemos que es un token que está resurgiendo de las cenizas, nunca mejor dicho, porque había llegado a una zona de distribución. Y es lo que os digo, al final el análisis técnico te permite poder entender que después de una gran caída, el precio ya sigue manteniendo el volumen, que esto es importante, si pierde el volumen, cuidado, pero aquí ya esto es un tramo totalmente distinto, ¿vale? De gráfico, y aquí es donde realmente las personas acumulan. Entonces, yo realmente lo que os animo es que siempre investiguéis quién está comprando en estos tramos y sobre todo quién estuvo comprando días previos al pump, porque ahora mismo estamos viendo cómo el precio se está disparando, ha entrado muchísimo volumen, 40 millones de dólares, y esto al final nos permite de alguna forma poder identificar esta persona, pues mira, está recuperando dinero, ¿vale? Pero sigue perdiendo, pero oye, está tradeando Digen. ¿Por qué lo está haciendo? Esta billetera también, ¿por qué ahora mismo está tradeando Digen? Hostia, pues realmente está ganando dinero. Ha comprado Digen, lo está vendiendo, lo está moviendo a diferentes wallets. Aquí es donde está toda la mandanga y sobre todo las formas de las cuales podéis aprovechar el análisis on-chain para identificar billeteras, para también identificar quién está comprando el token que a ti te interesa, porque si realmente nadie está comprando el token, mejor yo me iría del token, ¿vale? Si no tienes atención en el token, por mucho que a ti te guste, su tecnología, la narrativa, el producto, si realmente no hay compradores, la verdad es que está bastante complicado. Así que bueno, dejaremos este vídeo por aquí, espero que os haya gustado. Un análisis bastante de principiantes, podemos decir, de Arkham. No hemos entrado en detalles de cómo podemos hacer listas de seguimiento y demás, hacer alertas, pero creo que para empezar es más que suficiente. Y si tenéis más curiosidad, pues pedirle a Lucas que me traiga otra vez en el canal y haremos ya un tutorial de Arkham mucho más extenso y con diferentes herramientas que os pueden servir de gran ayuda. Así que bueno, esto es todo y nos vemos en otro vídeo. Chao, chao.